Si has hecho clic en este vídeo, posiblemente seas un coach, un consultor o un dueño de negocio B2B, ya sea e-commerce, ya sea una agencia, pero sabes que automatizar parte de tu negocio o de tu trabajo ya no es una opción, empieza a ser obligación. Pero ¿qué ocurre? Que el 99% de las empresas lo están haciendo mal y por eso en este vídeo lo que quiero hacer es explicarte 3 pilares para que empieces a automatizar mejor que el resto del 99% de tus competidores o de gente de tu sector. Porque efectivamente el 99% lo que hace es coger 10 herramientas diferentes y conectarlas a Make, Zapier o N8N y de esta manera crear una automatización. ¿Qué acaban consiguiendo? Que al cabo de 2 días o 2 semanas empieza a dar todo error y esto efectivamente pues no lo queremos. Soy Tomás Navarro, ingeniero de procesos integrados con inteligencia artificial. Este aquí soy yo y a lo que me dedico es a básicamente crear infraestructuras y crear sistemas que implementen agentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, para actualmente la app fitness número 1 en España tiene 50.000 usuarios activos, 1 millón de descargas, para que te hagas a la idea de que sé de lo que hablo. A partir de aquí, ¿cuál es mi objetivo con este vídeo? Simple, enseñarte estos 3 pilares que vendrían a ser estas cosas que la gente parece que no entiende, que vendrían a ser puntos claves que tienes que tener en este sistema para superar al 99% y no solo esto, sino básicamente ganar a tus competidores. Pero antes de empezar con los 3 pilares, quiero que realmente entiendas qué es actualmente y hoy en día una automatización y cómo puedes aprovecharla. Porque como te he dicho, hay una opción que es básicamente tener una caja de herramientas antigua que no vale para nada, que básicamente es conectar ciertas plataformas de automatización con modelos de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Y déjame explicarte para mí cuál era la automatización antigua y no tan antigua, es simplemente de hace 6 meses, 1 año, pero hemos avanzado mucho. Entonces, este tipo de automatizaciones son simples cadenas de procesos. Esto lo que causa es que no haya nadie detrás quien realmente piense. Vamos a hacer ver que esto es un cerebro. Déjame darte un ejemplo de cómo es esta cadena de procesos. Entro a LinkedIn, por ejemplo, en un motor de prospección, lo que hago es extraer datos y a partir de aquí se los pongo a un modelo de, por ejemplo, ChatGPT, que lo único que tiene para pensar es un prompt base en lo que le das unas pautas sobre cómo debe quedar el mensaje y finalmente pones en un Google Sheet ese mensaje personalizado. Esto aquí es una cadena de procesos. Nadie piensa, no hay realmente un motor de inteligencia artificial detrás que te pueda cambiar la vida. Es por ello que lo que hay que comparar y lo que tienes que entender es el tipo de automatización que se puede conseguir hoy en día. Esta se consigue gracias a Cloud Code, que básicamente es un modelo de inteligencia artificial que lo que va a hacer por ti es programar. Y a la hora de programar, utilizando este modelo, pues podemos construir unos sistemas de inteligencia artificial. Yo lo llamo sistemas, son automatizaciones, son programas o son softwares personalizados. Aquí ya yo voy a ir soltando palabras diferentes, pero son todo lo mismo y gracias a este modelo en el que podemos programar, como te digo, pues podemos montar este tipo de softwares personalizados que básicamente dentro tienen unas automatizaciones que son de otro nivel. ¿Y por qué son de otro nivel? Bueno, aquí ya te lo explicaré en los 3 pilares para que entiendas la profundidad que podemos conseguir gracias a este modelo de inteligencia artificial programando de la manera correcta. Y con esto, pues básicamente, en vez de una caja de herramientas, lo que vamos a tener es un motor de un Lamborghini, de un Bugatti, de lo que quieras, que va a hacer que superes a ese 99% de gente que lo que tiene son automatizaciones en N8N, en Zapier, en Make y que les está dando error y que por lo tanto no están aprovechando correctamente la inteligencia artificial. Así que ahora sí, vamos con los 3 pilares, empezando por el primero, la lógica interna. Vas a ver que los nombres, algunos pues tienen, digamos, títulos raros porque yo todo esto lo he aprendido en inglés, causando que las traducciones a veces se vean raras. Pero no te preocupes, al final el concepto lo voy a explicar perfecto para que lo entiendas a la perfección. Así que borramos todo esto y vamos con el pilar número 1, la lógica interna. Aquí lo primero que tienes que entender es que efectivamente si tú no sabes de física cuántica no vas a poder explicarla. Y por ello necesitamos entender unas mínimas pautas rápidas y sencillas de cómo vamos a programar este tipo de sistemas para que lo montemos de la manera correcta. Así que para empezar lo que hay que hacer es entender cuál es el error número 1 que comete ese 99% de tu competencia, de gente de tu sector, que nosotros no queremos ser. Así que para ello lo que te tienes que hacer y la pregunta clave es ¿qué quieres que pase al final con ese programa, con ese software que estás montando? Es decir, el 99% de las personas lo que ocurre y el problema que tienen es que su proceso actual ya está mal hecho. Es decir, el trabajo manual que están haciendo de prospección está mal. Y por ello, si después cogemos una inteligencia artificial y decimos que replique ese proceso, también va a estar mal, porque la inteligencia artificial no es mágica. Así que, como te digo, lo que hay que hacer es preguntarse qué
quieres que pase al final. Y esto es algo que la gente no hace, esto es algo que la gente no piensa, y esto es algo por lo que la gente tiene automatizaciones que lo único que hacen es dar error o simplemente no dan resultados. ¿Cuál va a ser el proceso que yo te recomiendo, que yo hago con mis clientes y que puedes hacer tú en tu casa sin problema? Fácil, vas a coger las notas de voz como tengo yo aquí puestas de tu ordenador, seas Windows, seas Mac o de tu móvil. Y lo que vas a hacer es simplemente comentarle el proceso que tienes ahora mismo y cómo te gustaría mejorarlo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a montar no es una automatización de una cadena de pasos de conecto esto, A, B, C y me da D. No. Lo que vamos a hacer es montar una estructura, una arquitectura, y efectivamente los arquitectos en lo que se tienen que centrar más es en esas bases sólidas del edificio para que no se caiga. Y esto es el pilar número 1 de este tipo de sistemas, montar unas bases sólidas para que el programa funcione siempre y se pueda ir adaptando poco a poco a medida de que escalas tu trabajo o tu empresa. Por ello, lo que vamos a hacer, y lo primero, es charlar contigo mismo sobre qué proceso tienes ahora mismo, a dónde quieres llegar y cómo crees que es esa manera. Y a partir de aquí lo vamos a poner en Gemini. ¿Por qué Gemini? Este es un modelo de inteligencia artificial que a la hora de crear planes es el mejor actualmente en el mercado. Tiene un muy buen LLM. LLM básicamente es el lenguaje de la inteligencia artificial en el que básicamente traduce lo que tú le dices y lo hace en un lenguaje que él pueda pensar y razonar para devolvértelo. Large Language Model es el lenguaje de la inteligencia artificial. Y a partir de aquí tendremos un plan, pero hay que saber cómo hacer este plan. Así que lo que te dejo en la descripción es el prompt del generador del ADN operativo de tu proyecto, software, automatización. ¿Para qué? Pues para que de esta manera podamos crear un cloud.md file. Simple de entender. En tu proyecto vas a tener que tener este documento de aquí dentro de este proyecto. .md básicamente son todos aquellos documentos en los que hay un set de instrucciones que el programa, antes de hacer una ejecución, va a tener que leer y entender y seguir. Es por ello que este es el ADN del proyecto, porque vamos a tener una explicación con el plan montado de para qué es este proyecto y qué queremos que pase al final, cuál es el objetivo, ¿verdad? Pues bien, toda esta transcripción en Gemini la vamos a poner a partir de este prompt que, repito, me encanta dar valor gratuito para que tú puedas montar este tipo de programas tú solo, y por ello lo tienes en la descripción. Simplemente copiar y pegar al final de toda la transcripción, y a partir de aquí lo que nos va a dar es este cloud.md file. También te lo dejo en la descripción, una guía, es un ejemplo, habrá que retocar 1000 cosas. Este prompt de aquí, si ya pegas toda la chapa, te va a dar automáticamente ese cloud.md file. Yo lo que te recomiendo y lo que hago yo es coger esta estructura básica que tengo, pegársela al prompt para que la coja de referencia y a través de nuestra chapa, de nuestra transcripción, haga el mejor cloud.md file para este objetivo que tienes. Lo tienes debajo en la descripción, tanto el documento de ejemplo como el prompt para que empieces a desarrollar esta lógica interna del proyecto, de tus objetivos, de la automatización que quieras hacer. Número 2, súper importante también, porque esto lo que va a hacer es diferenciarte a saco de la competencia, del 99% de la gente que automatiza mal. ¿Por qué? Porque esta cadena de procesos que podemos desarrollar con N8N, por ejemplo, no podemos anticipar errores, y esto es clave. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando una persona da una charla, cuando una persona habla y es experta en lo que hace, básicamente ya prevé las dudas que va a tener la gente y las soluciona en la propia charla. Pues esto efectivamente es lo que queremos hacer. Lo que no queremos es básicamente que nuestra automatización esté dando errores todo el rato. Esto fuera, tachado. Y para ello lo que podemos hacer es anticipar errores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. El modelo de Cloud Code, obviamente, que es el que utilizamos para programar, nos va a ayudar a solucionar este problema y anticipar errores. ¿Por qué? Porque lo que vamos a desarrollar es una estructura agéntica. Como te he dicho, es a lo que me dedico. ¿A qué me refiero con una estructura agéntica? Bien, y aquí es donde entra la chicha del vídeo. Una cadena de pasos, de procesos, como te he explicado antes, pues no hay nadie quien piense. En cambio, lo que vamos a montar ahora es una cadena de pasos y procesos, pero cada paso y cada proceso va a estar conectado por un agente de inteligencia artificial que básicamente lo que va a hacer y lo que va a tener es una habilidad agéntica. ¿Qué significa esto? Y por cierto, antes de desarrollar este pensamiento, tienes un bonus al final del vídeo de un pilar más clave e importantísimo que tiene mucho que ver con estos agentes de inteligencia artificial y cómo los debes desarrollar en tu programa, así que no te olvides porque va a cambiar por completo el resto de puntos que te voy a dar y vas a tener que aplicarlo para realmente diferenciarte el 99%. Ahora bien, esta habilidad agéntica y este agente de inteligencia artificial, ¿qué va a tener súper importante? Pues efectivamente un documento .md. Y aquí es donde está la clave de nuevo. ¿Por qué? Porque va a tener un set de instrucciones. Cada agente va a tener un set de instrucciones que va a hacerles pensar y va a ser un experto en X cosa. Vamos a poner un ejemplo clave para este
modelo de anticipar errores. Lo que vamos a tener en esta cadena de procesos, de pasos del motor de prospección que hemos hecho antes con N8N, que básicamente era entrar a LinkedIn y aquí básicamente extraer los datos, ¿qué ocurre con el otro modelo? Que si esa cuenta de LinkedIn, por ejemplo, no tiene post, de repente, ¡pum!, se bloquea, se rompe y no sigue el proceso. En cambio, aquí lo que vamos a tener es un modelo de inteligencia artificial creado y desarrollado dentro de un agente de inteligencia artificial que en este caso va a tener una habilidad agéntica que le va a permitir ser consciente y razonar y pensar sobre posibles errores que pueda dar. Por ejemplo, que en el perfil no tenga una biografía o, como te he dicho antes, no tenga un post que podamos extraer y a partir de ahí, pues sumar información. Dentro de este documento.md, obviamente, lo que vamos a hacer y lo que le vamos a explicar a la gente es que sea capaz de anticipar este tipo de errores y tenga un plan ya de por sí montado, por si no hay post, por si no hay biografía que poder extraer, pues básicamente que siga el proceso y que a la hora de desarrollar el mensaje, en vez de coger y realizar un comentario del último post, pues básicamente realizar un comentario de la última especialidad o de la última empresa en la que ha trabajado. Esto lo que causa es que no de errores, esto lo que causa es que el sistema funcione bien y que sea capaz de razonar, optimizar y pensar constantemente. Y efectivamente, como estás pensando, esto no lo tienen las otras automatizaciones y por lo tanto, esto lo que hace es que te diferencias del 99% de las personas. Número 3. El delivery y la carga cognitiva de este tipo de proyectos. Efectivamente, seas tú un profesional independiente y que por lo tanto tú te ocupes de las ventas o tengas un negocio e-commerce, como he dicho, o una agencia y tengas un equipo que se encargue de las ventas, lo que no queremos es que básicamente les demos un programa complejo, una herramienta difícil de usar y que por lo tanto, en vez de que su productividad suba, como es este caso y es el que queremos, pues baje o se líen o realmente el programa sea la hostia y no le podamos exprimir todo el jugo porque la gente del equipo no sepa utilizarlo. Como puedes ver, yo lo que monto son softwares personalizados, como digo, de alto nivel, en el que el cliente me pide una serie de estética y yo se la sigo para que sea fácil de usar y que obviamente, pues como puedes ver, también sea bonito y estético. ¿Qué es muy importante de entender de aquí? Todos los jefazos de la productividad hoy en día tienen una cosa clara y esto lo he aprendido de podcast, igual están mintiendo, igual no, a mí me funciona y por eso te lo explico. Pero tener un espacio de trabajo limpio, un trabajo de espacio en el que sepas cómo usarlo, solo va a causar una cosa, que aumente tu productividad. Esto es lo que queremos. Y como ejemplo traigo Notion. Notion, que es una plataforma que básicamente es igual que Google Drive, pero que por el único motivo de ser estético y fácil de usar, adivina adivinanza, es una empresa billonaria que tiene cientos de millones de usuarios en su plataforma. ¿Y cómo podemos conseguir básicamente que este delivery del programa, esta automatización que vas a montar sea fácil de usar? Bien, lo primero que hay que hacer es simple, entrar a Google y buscar UI examples de softwares. Y aquí tendremos 1000 imágenes diferentes en las que podemos inspirarnos y las vamos a copiar y nos las vamos a guardar. Segundo paso, y aquí ya vamos a entrar con este prompt que también lo tienes en la descripción para que tú mismo entiendas y sepas y lo utilices, es el arquitecto de interfaces UI Frontend. Básicamente el UI es User Interface, es lo que ves tú como usuario y el Frontend es efectivamente lo mismo, la parte de delante de la cara de esa automatización para usarla. Entonces con este prompt lo que vamos a hacer es meterlo en Cloud Code y le vamos a decir que genere todo ese código con los ejemplos de UI que te he mostrado. Y a partir de aquí, básicamente lo que tendremos será un frontend montado. Pero eso hay que publicarlo en el paso número 2, GitHub, que básicamente esto lo que es una plataforma donde podemos subir carpetas de código o públicas o privadas, pero tenerlas en una nube. ¿Por qué necesitamos que esta carpeta de código esté en la nube? Por el paso 3, que es Vercel. Esto es otro software diferente que lo que va a hacer es que nos permite conectar esa carpeta de código de GitHub a un dominio y por lo tanto, como puedes ver por aquí, pues tener ese software personalizado, esa automatización, ese programa dentro de una app en la que esté totalmente funcional. Y aquí viene el bonus. ¿Por qué te he dicho que es tan importante el bonus? Porque efectivamente la lógica interna, todo ese cloud.md file, los mini agentes de inteligencia artificial con sus habilidades agénticas, si no tienen una jerarquía to down, es decir, tienen algo estructurado en el que efectivamente hay lo que digamos un CEO, que vendría a ser pues ese .md file de cloud
que es el plan de implementación, que es el ADN del proyecto. Y después lo que tenemos, como podéis ver, son cajitas en las que cada una de ellas es un agente de inteligencia artificial diferente o una caja de contexto. Efectivamente, esto es vital que tu proyecto debe tener. Parece que sea una cruz, pero pone IA. Bien, lo vital que tiene que tener tu proyecto para generar esta jerarquía top-to-down son sandboxes. Los sandboxes son cajitas de contexto dentro de tu proyecto en el que vamos a tener, pues básicamente, diferentes agentes de inteligencia artificial, contextos con PDFs en los que hay transcripciones de llamadas tuyas para que el propio sistema entienda y sepa cómo hablas, cómo generas tus pensamientos para replicarlos en el mensaje personalizado o lo que sea. ¿Y por qué es tan importante tener sandboxes? Porque si no, la IA razona mal, porque si no, el programa te va a costar una millonada, porque cada vez que tenga que hacer una ejecución va a tener que leer millones de líneas de código, va a tener que gastar, por lo tanto, millones de tokens. Entonces nos va a salir más caro, la inteligencia artificial va a razonar mal y por lo tanto no nos estaremos separando del 99% de la competencia. Así que este bonus es vital, tienes que construir una jerarquía top-to-down. Aquí simplemente a la hora de que vayas programando todo el sistema tienes que entender y tienes que decirle a la IA que está programando que lo haga con sandboxes. Y aquí llegamos a la decisión final del vídeo. Como puedes ver, es complejo montar este tipo de programas. Lo podemos hacer perfectamente desde nuestra casa sin realmente ser un experto en ello. ¿Por qué? Porque yo ya te he dado las herramientas y los conocimientos que necesitas para montarlo. Ahora bien, ¿qué necesitas tú meterle ahora? Horas, y no son un par de horas, son centenares de horas para montar este programa, para aprender realmente a cómo se conectan APIs a... Madre mía, vaya tipografía tengo en el ordenador. Bueno, que tienes que aprender a conectar APIs, tienes que aprender un poco de código, tienes que aprender mil y cientos de miles de cosas. Y esto lo único que va a causar es que, pues como te digo, tengas que pasar centenares de horas delante del ordenador. La otra decisión y la cara B de la moneda es simple. En la descripción, donde tienes todo el valor gratuito del vídeo, también vas a tener mi link a la agenda. Y aquí lo que vamos a hacer es charlar media hora para implementar un tipo de estructura, arquitectura y programa de este estilo a tu negocio y que de esta manera puedas diferenciarte del 99% de las personas, de la competencia, de la gente de tu nicho o de tu sector. Dicho esto, un abrazo, chao.